El Como de Cesc Fábregas quiere hacerse con todos los derechos deportivos de Nico Paz. Muy buenas a todos, chicos, y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, en esta ocasión para comentar las últimas noticias que tenemos respecto a Nico Paz, un futbolista que, como ya sabéis, el Real Madrid estuvo a punto de traer de vuelta antes del Mundial de Clubes por una escasa cantidad de 8 millones de euros, pero que ahora, después de que el Real Madrid haya informado al Como de que no se va a hacer con sus servicios, el conjunto italiano dirigido por el entrenador español, por Cesc Fábregas, quiere o trabaja para intentar hacerse con el 100% de los derechos deportivos y tener una mejor situación y poder de decisión sobre el futbolista argentino. Como ya sabéis, el Real Madrid cerró la operación por Nico Paz hace un verano, el verano de 2024. Cerró esa venta por el futbolista argentino en torno a 6 millones de euros, me parece que fueron, o que fue la operación que cerró el Real Madrid con el Como italiano. Nico Paz quería dar ese siguiente salto en su carrera, ya que seguía perteneciendo al Real Madrid Castilla y en el primer equipo apenas iba a tener hueco con tantos futbolistas en ese centro del campo. Nico Paz en Italia ha cuajado una temporada para mí bastante brillante, ha sido MVP sub-21 de la Serie A y ha sido para mí el líder en todos los sentidos del Como de Cesc Fábregas, que entre otras cosas pues es un entrenador que creo, que ya lo hemos visto, confía mucho en el fútbol español y en el fútbol de la cantera del Real Madrid, pero sobre todo en el fútbol español. Tiene a futbolistas como Assane Diao, como Jacobo Ramón, Álvaro Morata será el siguiente en acudir allí a Italia. Y como digo, tiene también Jesús Rodríguez, tiene muchos futbolistas jóvenes españoles y en el caso de Nico Paz no es español, pero es joven, también tiene origen español, aunque juega por Argentina. Y más allá de que haya sido importante, es que yo creo que Nico Paz ha sido un poco la prolongación de Cesc Fábregas en el terreno de juego. Creo que ha sido quien ha ordenado al equipo con balón, sin balón, pisando un poco más área, teniendo estadísticas tanto en goles como en asistencias, y para mí ha cuajado, como digo, una buenísima campaña. Sin embargo, yéndonos a los datos, a las estadísticas de la operación, de lo que cerró el Real Madrid hace un año, cerró esa venta por el 50% de los derechos, por unos 5 o 6 millones de euros, si no recuerdo mal, pero se guardó futuras recompras por Nico Paz. Y una de ellas, sobre todo para los 3 próximos años, me parece que era para 2025 de 8 millones, para 2026 de 9 millones y para 2027 de 10 millones. No sé si tenía más allá, pero en los 3 próximos años tenía futuras recompras. Y esa futura recompra de 2025 por 8 millones la quería abonar el Real Madrid justo antes del Mundial de Clubes. Me parece que fue Ciro López en la cadena COPE quien avanzó esa información en la que se señalaba que el Real Madrid buscaba centro del campo, buscaba un centrocampista para esta plantilla. Pero la realidad es que, bueno, apareció finalmente Franco Mastantuono, que no es un centrocampista como es Nico Paz, pero quizás es un perfil más parecido y a lo mejor no eran complementarios en plantilla. Así que la aparición estelar de Mastantuono en la operación del Real Madrid, quitándoselo al Paris Saint-Germain y demás, eclipsó todo el interés del conjunto blanco en Nico Paz. Y eso que Franco Mastantuono no llegaba para el Mundial de Clubes. El objetivo del Real Madrid con Nico Paz era ficharlo y tenerlo en el Mundial de Clubes disponible, pero finalmente se metió de lleno en la operación por Mastantuono, se dejó un poco de lado lo de Nico Paz y finalmente se le comunicó al Como después del Mundial de Clubes que no iban a abonar esa cláusula de recompra de 8 millones de euros y que, pues de cara al futuro, ya se vería. Evidentemente ahora la información que se tiene o que se maneja desde Italia a través de Gianluca De Marchio, uno de los periodistas de mercado de fichajes más fiables en el mundo, sobre todo en cuestiones italianas, es que el Como de Cesc Fábregas está trabajando internamente para poder fichar o comprar el 100% de los derechos deportivos de Nico Paz, es decir, negociar con el Real Madrid para a través de un precio conseguir el 50% de los derechos restantes que ahora mismo le corresponden al Real Madrid, porque el otro 50%, como digo, ya lo tiene el Como. ¿Qué significaría esta recompra o esta compra del 50% de los derechos deportivos de Nico Paz que le queda al Real Madrid? Pues una primera opción, evidentemente, sería que el Real Madrid ingresaría
un montante superior. Yo creo que ese primer 50% salió por 6 millones de euros, pero este 50% siguiente yo creo que mínimo saldría por el doble, unos 12, 15 más o menos, teniendo en cuenta todo la progresión que ha tenido Nico Paz allí en Italia. Pero entre otras cosas, para el Real Madrid significarían cosas negativas como perder la futura opción de reventa. Es decir, si por ejemplo el Como vende a Nico Paz al Inter de Milán por 10 millones de euros, por ejemplo, ese 50% del 10 millones, que serían 5 millones, le correspondería, perdón, al Real Madrid. Bueno, pues si el Como no termina comprando ese 50% que tiene el conjunto blanco, pues esa opción de porcentaje la perdería completamente el Real Madrid, salvo que llegaran a un acuerdo por, oye, te doy el 50% de los derechos, pero me dejas un 10% de la futura venta o lo que sea. El caso es que sería una opción negativa de cara al conjunto blanco, de cara a las opciones de mercado de futuro que tiene Nico Paz con el Real Madrid, pero sobre todo lo más importante es que esas opciones de recompra, no sé si desaparecerían o no, pero sobre todo lo que está claro es que subirían. Subirían porque, evidentemente, si tú vendes este 50% de los derechos, pues estamos hablando de que sería por un montante superior a 5 o 6 millones de euros, de que sería por unos 12, 15 y por tanto las cláusulas de recompra tiene que tener algún margen de beneficio el Como y por tanto estaría en torno a 25, 30 millones quizás esas cláusulas de poder traerle de vuelta. Como digo, es un aspecto, una operación que al corto plazo le sería muy beneficiosa al Real Madrid porque recibiría en torno a 10, 12, 15 millones de euros, pero claro, mirando al futuro, pierdes todo el poder de decisión que tienes ahora mismo y pierdes sobre todo el poder económico que te da la situación que tiene ahora mismo Nico Paz. Hay que decir que Nico Paz, pues su objetivo es triunfar en el Real Madrid, ahora mismo está en el Como y no veía muy viable llegar este verano al equipo de Xabi Alonso porque cuando él quiera llegar quiere tener minutos y quizás este verano yo creo que tendría minutos, sobre todo teniendo en cuenta que el Real Madrid sigue buscando centrocampista, que sea de Luka Modric, que no confía en Dani Ceballos, pero Nico Paz no lo veía así y Nico Paz, entre otras cosas, tampoco forzó demasiado la máquina y por eso al final el Real Madrid decidió que se quedara otro año más en el Como. Sé que lo decidió así primero porque Nico Paz tampoco se veía muy por la labor, el fichaje de Mastantuono, Xabi Alonso sí que le gustaba mucho Nico Paz, pero como digo, Nico Paz no parecía muy convencido y por tanto la situación económica que tiene Nico Paz en el Como pues es muy beneficiosa para el Real Madrid. Hay que decir que en un año ya ha crecido muchísimo con Cesc Fábregas a los mandos y que claro, después de un año tremendo, pues el Real Madrid tampoco ve con malos ojos que se quede en el mismo equipo, con el mismo entrenador que era fundamental, porque Cesc Fábregas estuvo a punto de irse al Inter de Milán, y eso hubiera cambiado mucho las cosas, tanto para Nico Paz pudiéndose irse al Inter, como para el Real Madrid, no queriendo que se quede en el Como con otro entrenador, o no queriendo que se lo quedara al Inter en propiedad permanente. Y como digo, ha sido fundamental que Cesc Fábregas se quedara en el Como, porque ahora mismo el Real Madrid está contento con la situación que tiene con Nico Paz, porque de cara al año que viene, si sigue progresando, pues en vez de por 8 millones lo puede recomprar por 9, que al final es un millón más y no creo que a nivel económico trastoque mucho los planes del Real Madrid. Como digo, el Como de 1907, entrenado por Cesc Fábregas, quiere a Nico Paz, quiere ese 100% de los derechos, quiere negociar con el Real Madrid para fichar o para comprar ese 50% restante que le corresponde al conjunto blanco, pero en enero ya lo quería, en enero ya se acercó al Real Madrid para intentarlo, viendo el nivel que estaba cuajando en la Serie A, y el Real Madrid ya lo rechazó. Y no hay ninguna información al respecto, pero a mí me da la sensación de que la posición del Real Madrid no va a cambiar demasiado. No quiere desprenderse de ese 50% restante, salvo que sea una oferta enorme, una oferta, no sé, 50 millones de euros por el 50% de Nico Paz, por ejemplo. Salvo que sea una oferta así, evidentemente Nico Paz no. El Real Madrid no quiere desprenderse de ese 50% que le ofrece muchas posibilidades a futuro por el futbolista argentino. Así que, por mucho que el deseo del Como sea hacerse con todos los derechos, creo que Nico Paz no se ha pronunciado, pero creo que tampoco lo ve del todo con buenos ojos, porque como digo, quiere triunfar y sueña con volver al Real Madrid en algún momento cuando pueda tener minutos de buena calidad. Y evidentemente el Real Madrid no quiere perder ni el futuro que tiene con Nico Paz, ni el poder de decisión que tiene ahora mismo sobre su figura. Todos conocemos la manera de operar del Real Madrid, fichar o tener muchos jugadores en propiedad en ese Real Madrid Castilla y
quizás no poder tener hueco en el primer equipo, pero sí darles salida a equipos de la máxima élite. En este caso con Nico Paz, con Jacobo Ramón ha pasado, también ha pasado con multitud de futbolistas como Chema, que se ha ido al Stuttgart. Son futbolistas que sí, que por una tarifa han vendido un porcentaje de esos derechos, pero al final se queda otro porcentaje que le permite seguirle, observarle y poder recomprarle si por precios muy asequibles si su fútbol mejora. Ese es el caso de Nico Paz, ya le querían para antes del Mundial de Clubes, finalmente por circunstancias no se terminó dando, se va a quedar otro año más en el Como y por mucho que el Como quiera evitar esas futuras cláusulas de recompra tan asequibles que tiene el Real Madrid, fichando o comprando el 50% restante de Nico Paz, en principio el Real Madrid no se quiere mover de la posición actual que tiene en el mercado con el mediapunta argentino. Así que, en principio, como digo, el Real Madrid no quiere desprenderse de ese 50% de los derechos deportivos de Nico Paz. Yo con esto me despido, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dar like, comentar, compartir y hypear. Y por supuesto, suscribiros activando la campanita para no perderos lo que se viene próximamente, que será mucho más fútbol y muchos más vídeos.